El comandante Vex 9 presionó su mano de 6 dedos contra el frío metal de la barandilla de la plataforma de observación, observando el pequeño planeta azul que giraba perezosamente abajo. Tierra. ¡Qué nombre tan ridículo para un mundo! Los humanos llamaban a todo su planeta como Tierra. Absolutamente típico de estos mamíferos primitivos. Señor, su oficial de comunicaciones, Siltok, gorjeó a sus espaldas. El Consejo Galáctico solicita una actualización sobre los protocolos de contención humana. Vex 9 emitió un sonido que solo podría describirse como el equivalente galáctico de un bufido. Protocolos de contención para los habitantes de la Tierra que descubrieron la fusión nuclear la semana pasada. Dígale al Consejo que la baba mascota de mi abuela podría conquistar este sistema atrasado con un asteroide oxidado y un lenguaje áspero. El puente del crucero del dominio, Eternal Spite, zumbaba con la energía confiada de una especie que había conquistado 17 sistemas estelares antes del desayuno. El imperio Ketbar había gobernado la galaxia durante 3000 años, y estos humanos, bueno, apenas valieron el combustible que costó volar hasta aquí. ¿Permiso para hablar libremente, señor?, preguntó también el teniente Kukiax, su oficial táctico que parecía una mezcla entre una mantis y un contable muy decepcionado. De acuerdo, pero que sea rápido. Tengo una siesta muy importante programada en 10 minutos. Señor, los humanos han estado inusualmente callados durante los últimos 6 meses. Nuestra vigilancia muestra que han estado construyendo algo en sus astilleros orbitales. Algo grande. Vex 9 se giró, sus 4 ojos parpadeando a la vez. Era una costumbre que lo hacía parecer pensativo, aunque sobre todo intentaba recordar si había dejado su rifle de plasma en modo aturdidor o de muerte de la última rebelión que había aplastado. Grande. Cax 2. Toda su armada consiste en cohetes químicos y sueños. El mes pasado celebraron porque lograron aterrizar un robot en su propia luna sin que explotara. Su idea de guerra avanzada es lanzar palos afilados muy fuerte. La tripulación estalló en lo que parecía una carcajada entre los Ketbar, un sonido como el de una docena de molinillos de café discutiendo. Pero Cax 2 no rió. Miraba su escáner con la expresión de quien acaba de encontrar algo inesperado en su almuerzo. Señor, detecto lecturas de energía masivas de sus instalaciones lunares. Observaba sus señales de energía que, bueno, no deberían ser posibles con su nivel tecnológico. Oh, por el amor del vacío, murmuró Vex 9, caminando con paso firme hacia la estación táctica. Sus botas emitían un sonido metálico que resonaba por el puente como un bailarín de claqué enfadado. Muéstrame. La pantalla principal cobró vida, mostrando un escaneo detallado del espacio humano. La Tierra colgaba allí como una canica azul, rodeada por la colección habitual de satélites, estaciones espaciales y lo que parecían ser varios miles de piezas de chatarra que los humanos llamaban desechos espaciales. Pero todos los demás lo llamaban evidencia de un pilotaje pésimo. Pero allí, en la cara oculta de su luna, algo nuevo brillaba a la luz artificial del escáner. Era enorme, extendiéndose casi 100 kilómetros a través de la superficie lunar. Cables, bobinas electromagnéticas y lo que parecían ser suficientes generadores de energía para iluminar una pequeña estrella. En nombre del gran devorador, ¿qué es esa cosa?, susurró Vex 9. Desconocido, señor. Pero las lecturas de energía son preocupantes. ¿Preocupantes? Son humanos. Cax 2. Su arma más avanzada es un palo puntiagudo con una mejor actitud. ¿Qué tan preocupante podría ser? Antes de que Cax 2 pudiera responder, todas las alarmas en el puente comenzaron a gritar a la vez. Las luces rojas parpadearon, las sirenas aullaron y en algún lugar en la distancia, la taza de café de alguien se cayó e hizo un trágico sonido metálico. Contacto. Múltiples contactos. Siltok gritó por encima del ruido. Señor,
Todas las grandes potencias de la galaxia están moviendo naves hacia el sistema solar. La hegemonía, la Federación de Comercio, los señores de cristal, incluso la mente colmena están enviando exploradores. Vex 9 sintió algo que podría haber sido preocupación comenzando a roerle el estómago. O tal vez solo fue el pescado cuestionable que había almorzado. ¿Todos? ¿Por qué? Señor. La voz de Cax 2 había subido unas 3 octavas. Detecto distorsiones gravitacionales masivas provenientes de la instalación lunar humana. Sea lo que sea que estén construyendo, está doblando el espacio-tiempo. El espacio-tiempo no se dobla solo porque algunos descendientes de monos le apunten con su juguete más nuevo. Vex 9 espetó, pero su voz carecía de la confianza habitual. Realizamos un análisis de espectro completo. Quiero saber con qué creen estar jugando estos recolectores de basura. Los minutos transcurrían con dolorosa lentitud. La tripulación del puente trabajaba con la energía frenética de seres que empezaban a sospechar que su tarde podría no salir según lo planeado. Finalmente, Cax 2 levantó la vista de su consola, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Señor, según nuestro análisis, los humanos han construido lo que parece ser un sistema de aceleración magnética de una escala sin precedentes. Los requisitos de energía por sí solos deberían ser imposibles con su tecnología. Pero de alguna manera están extrayendo energía directamente del campo magnético de su planeta y... Señor, esto es una locura. Están usando la tunelización cuántica para eludir las limitaciones energéticas tradicionales. Vex 9 lo miró fijamente. Es imposible. La tunelización cuántica a esa escala requiere modelos matemáticos con los que estos primates ni siquiera han soñado. La semana pasada, estaban celebrando porque alguien descubrió cómo mejorar el funcionamiento de sus cafeteras. Señor, Siltok interrumpió. Transmisión entrante del almirante Crex Prime de la flota de la hegemonía. Solicita una conferencia inmediata con todos los comandantes de sector. La pantalla principal cambió para mostrar la imponente figura del almirante Crex Prime, cuya especie parecía como si alguien hubiera cruzado un tiburón con un archivador furioso. Su rostro marcado por cicatrices tenía la expresión de alguien que había pasado toda su carrera militar conquistando especies inferiores, y no disfrutaba de su actual estado de confusión. Comandantes, Craig. La voz de Crex Prime resonó por el canal de comunicación. Confío en que todos estén monitoreando la situación en el sistema solar. Nuestra división científica ha completado su análisis del proyecto de construcción humana. ¿Y? Preguntó la comandante Six-7 de la flota del Señor de Cristal, su voz como campanillas de viento hechas de ansiedad. Es un cañón de riel, dijo Crex Prime simplemente. El silencio que siguió fue la clase de silencio que ocurre cuando alguien anuncia que las leyes de la física han decidido tomarse unas vacaciones. ¿Un cañón de riel? Vex 9 finalmente logró decir. Almirante, con respeto, los humanos construyen cañones de riel como los niños construyen castillos de arena. Pequeños, toscos, y se deshacen cuando los miras raro. Este no, respondió Crex Prime con gravedad. Este cañón de riel tiene 157 kilómetros de largo. Se alimenta aprovechando directamente el campo magnético de su planeta, utiliza túneles cuánticos para alcanzar velocidades relativistas, y según nuestros cálculos, podría acelerar un proyectil a aproximadamente el 97% de la velocidad de la luz. Otro silencio. Este fue la clase de silencio que ocurre cuando todos se dan cuenta de que podrían haber cometido un terrible error. Eso no es posible, susurró el comandante Yilnex de la Federación de Comercio. Nuestros cañones de riel más avanzados apenas alcanzan el 10% de la velocidad de la luz, y requieren la potencia de un panel solar completo. Que se lo digan a los humanos, dijo Crex Prime.
Nuestros informes de inteligencia indican que llevan menos de 2 años trabajando en este proyecto. 2 años. Nos llevó siglos desarrollar una tecnología comparable, y la suya ya es superior. Vex 9 sintió un escalofrío que le subía por la espalda. ¿Qué tipo de proyectil planean disparar? Pero dados los niveles de energía involucrados, en realidad no importa. Al 97% de la velocidad de la luz, podrían disparar un pato de goma y éste impactaría con la fuerza de una pequeña estrella convirtiéndose en supernova. El canal de comunicación estalló en un parloteo nervioso mientras los comandantes de toda la galaxia intentaban procesar la información. Los humanos, la misma especie que había sido clasificada como primitiva inofensiva hacía apenas unos meses, de alguna manera habían superado miles de años de desarrollo tecnológico de la noche a la mañana. Señor, dijo Cax-2 en voz baja, hay algo más. Detecto movimiento en la flota humana. Están posicionando naves por todo su sistema. Y señor, no están en movimiento. Vex 9 observó la pantalla táctica. De hecho, en lugar de huir aterrorizados ante la llegada de múltiples armadas galácticas, las naves humanas estaban tomando lo que parecían posiciones defensivas, como si creyeran que realmente podrían luchar. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó. Aproximadamente 200 naves de varias clases. La mayoría parecen ser naves de exploración ligeramente armadas, algunas cargueras y unos 30 destructores que no calificarían como patrulleras en ninguna armada civilizada. 200 naves contra Vex 9 contaron rápidamente, aproximadamente 3000 naves de 7 potencias galácticas diferentes. O están completamente locos, o saben algo que nosotros no sabemos, terminó Cax-2. En ese momento, todos los sensores de todas las naves del sistema se iluminaron como un festival de luces. La instalación lunar se estaba encendiendo, y las lecturas de energía subían a niveles que hacían que los instrumentos del puente comenzaran a emitir pitidos inquietantes. A todas las naves, les habla la almirante Sarah Vance de la Flota de Defensa Humana. Una nueva voz interrumpió los canales de comunicación galácticos. La voz era tranquila, profesional, con un toque de diversión que hizo que Vex 9 sintiera escozor en las escamas. Están invadiendo el espacio humano soberano. Tienen 30 minutos para iniciar la retirada más allá de la heliopausa. Esta es su única advertencia. Los diversos comandantes alienígenas se miraron entre sí a través de sus enlaces de comunicación con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la risa a carcajadas. ¿Nos acaba de amenazar?, preguntó el comandante Tech 7. ¿Con qué?, rió el almirante Crex Prime. 200 latas y una onda descomunal. La voz de la almirante Vance regresó, y esta vez la sonrisa en su tono era inconfundible. Caballeros, damas y demás seres, comprendo su escepticismo. Han pasado milenios conquistando especies que no podían defenderse eficazmente. Se han acostumbrado a la idea de que la superioridad numérica y la tecnología establecida siempre triunfan. Hoy aprenderán por qué esa suposición es problemática. Es ridículo, murmuró Vex 9, pero notó que sus manos empezaban a temblar ligeramente. Siltok, abra un canal con el almirante humano. Canal abierto, señor. Almirante Vance, les habla el comandante Vex 9 del Imperio Ketbar. Los superamos ampliamente en número y armamento. Ríndanse ahora y consideren permitir que su especie siga existiendo como estado cliente. La respuesta llegó de inmediato. Comandante Vex 9, gracias por ofrecerse como voluntario para ser nuestro objetivo de demostración. Por favor, mantenga su posición actual. Esto solo tomará un momento. Antes de que Vex 9 pudiera preguntar qué significaba eso, la instalación lunar se disparó. El universo pareció contener la respiración por un instante. Entonces,
El espacio mismo pareció desgarrarse mientras algo invisible cruzaba el sistema solar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El proyectil, fuera lo que fuera, dejó un rastro de espacio-tiempo distorsionado que hizo que los sensores chillaran y las luces del puente parpadearan. 3 segundos después, el crucero pesado Ketbar de potencia ilimitada, situado en el límite del sistema, simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí, un monumento kilométrico a la ingeniería militar galáctica. Al instante siguiente, no había nada más que plasma en expansión y el eco desvanecido de lo que una vez fue una tripulación muy confiada. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido de fondo de los motores de la nave parecía apagado, como si el universo mismo estuviera procesando lo que acababa de suceder. Informe de estado. Gritó Vex 9, con la voz ligeramente quebrada. Señor, susurró Cux 2, la potencia ilimitada se ha agotado, se ha vaporizado parcialmente. No quedan restos mayores que átomos individuales. La liberación de energía cinética equivalió a la detonación simultánea de aproximadamente 50 ojivas de antimateria. La voz del almirante Vance regresó al canal de comunicación, aún con ese tono exasperantemente tranquilo. Como mencioné, 30 minutos para comenzar la retirada. Ese disparo se realizó a potencia reducida para minimizar los daños colaterales a sus otras naves. El próximo disparo será a máxima potencia, y les aseguro que el espectáculo será mucho más impresionante. Vex 9 miró a su tripulación por el puente. Por primera vez en su carrera militar, veía algo que nunca había esperado ver en una nave de guerra Ketbar: el miedo. Sir Siltok habló en voz baja, en una comunicación prioritaria del alto mando de Ketbar. Allí, solicitando una evaluación táctica inmediata y recomendaciones para lidiar con la amenaza humana. ¿Amenaza? Vex 9 rió, pero sonó más como un sollozo. Hace 28 minutos, apenas merecían nuestra atención. Ahora el alto mando los llama amenaza. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Vex 9 observó la pantalla táctica, que mostraba las posiciones de todas las flotas que habían llegado para subyugar a la humanidad. 3000 naves, que representaban el poderío militar combinado de 7 civilizaciones galácticas, preguntándose de repente si habían cometido un grave error de juicio. «¿Órdenes?», repitió. Cax 2, en su opinión militar profesional, ¿qué pasaría si ese cañón de riel disparara contra nuestra posición actual? Señor, según las lecturas de energía y el efecto demostrado en la potencia ilimitada, un impacto directo eliminaría no solo nuestra nave, sino probablemente todas las naves en un radio de 50 kilómetros. La onda expansiva por sí sola inutilizaría cualquier cosa en un radio de 500 kilómetros. Y tienen, ¿cuántos disparos disponibles? Desconocido, señor. Pero dada la capacidad de generación de energía que hemos observado, potencialmente docenas, tal vez cientos. Vex 9 cerró los 4 ojos e intentó pensar. Se suponía que esta era una simple misión de intimidación. Presentarse con una fuerza abrumadora, exigir la rendición, aceptar la inevitable sumisión de otra especie primitiva. Era una rutina que había funcionado a la perfección durante 3000 años, excepto que los humanos aparentemente habían decidido no leer el guión. Comandante Vex 9. La voz del almirante Vance interrumpió sus pensamientos. Faltaban 25 minutos. Debo mencionar que hemos elegido la nave insignia de su flota como objetivo para la próxima demostración. Nada personal, por supuesto. Su nave simplemente tiene el conjunto de sensores más impresionante. Así que su destrucción proporcionará los mejores datos para que los analicen los demás comandantes. ¿Datos?, chilló Vex 9. Ah, sí. Nos interesa mucho cómo responden los distintos diseños de naves al impacto cinético relativista. En ciencia, como comprenderá,
Siempre estamos deseosos de avanzar en nuestra comprensión de la física. El almirante humano hablaba de vaporizar su nave como si fuera un experimento de investigación, con el tono informal que se usa para hablar del tiempo. Señor, dijo Cax-2 con urgencia, las demás flotas están empezando a moverse. Los señores de cristal se están retirando a la distancia mínima de seguridad. Las fuerzas de la hegemonía, señor, se están retirando más allá del cinturón de asteroides. Vex-9 abrió los ojos y observó la pantalla táctica. Efectivamente, las naves de todo el sistema comenzaban a alejarse de sus posiciones originales. No huían exactamente, sino que implementaban lo que los estrategas militares llamaban cortésmente reposicionamiento táctico. 20 minutos, anunció alegremente el comandante almirante Vance. Espero que estén aprovechando este tiempo productivamente. Quizás revisando sus decisiones de vida. Eso era todo. Vex-9 había llegado al límite de su capacidad de ironía cósmica por un día. Todas las naves, anunció por el canal de comunicación de la flota, implementen una retirada inmediata a una distancia segura. Mantengan una postura defensiva, pero bajo ninguna circunstancia disparen contra naves humanas a menos que se les dispare directamente. Señor, preguntó Cax-2 en voz baja, ¿qué constituye una distancia segura? Vex-9 observó las lecturas de energía de la instalación lunar, que seguían ascendiendo mientras los humanos preparaban su siguiente disparo. La verdad es que no tengo ni idea, pero sugiero que lo averigüemos rápidamente. Mientras el rencor eterno iniciaba su retirada, Vex-9 no pudo evitar preguntarse cómo iba a explicar esto en su informe al alto mando. ¿Cómo decirles a tus superiores que la especie que viniste a conquistar acababa de redefinir las reglas de la guerra galáctica en una sola tarde? La respuesta, sospechaba, era, con mucho cuidado. 15 minutos después, el puente del rencor eterno parecía una sesión de terapia para oficiales militares traumatizados. Vex-9 había dejado de pasearse y ahora estaba sentado en su silla de mando, mirando la pantalla táctica con la expresión de quien intenta resolver un rompecabezas imposible. Señor, anunció Siltok, recibimos comunicaciones de flotas de toda la galaxia. La noticia de la demostración humana ha llegado a los territorios exteriores. Por supuesto que sí, murmuró Vex-9. Nada viaja más rápido que las malas noticias, excepto posiblemente lo que los humanos acaban de disparar contra el poder ilimitado. La voz del almirante Vance volvió a resonar en el sistema de comunicación. Sensín a todas las naves. 10 minutos restantes. Debo señalar que nuestros sistemas de objetivos han fijado 3 naves adicionales como posibles objetivos de demostración. El proceso de selección fue bastante científico. Elegimos a los que tenían los cascos más brillantes. Cax-2 emitió un sonido ahogado. Señor, nuestro casco fue pulido la semana pasada. Noté que Vex-9 respondió con gravedad. De repente, el canal principal de comunicación explotó con una transmisión entrante marcada con los códigos de máxima prioridad del Consejo Galáctico. La pantalla cambió para mostrar al canciller Bort Prime, el antiguo líder del Consejo, cuya especie parecía una mezcla entre una tortuga vieja y sabia y un contable muy preocupado. Se convoca sesión de emergencia del Consejo Galáctico, anunció el canciller Bort Prime, con la voz cargada de 3 milenios de autoridad burocrática. Todos los comandantes de flota mantendrán sus posiciones actuales y esperarán nuevas instrucciones. El canciller almirante Crex Prime interrumpió con respeto. Mantener las posiciones actuales puede resultar en pérdidas significativas de flota. Los humanos han demostrado capacidades que superan nuestras proyecciones en varios órdenes de magnitud. Imposible, respondió el canciller Bort Prime, pero su voz carecía de convicción. Nuestros informes de inteligencia indican claramente que los humanos apenas pueden viajar por el espacio.
Solo lograron viajar más rápido que la luz hace 6 meses. La voz del almirante Vance interrumpió el canal oficial con la naturalidad de quien irrumpe en una cena formal. Canciller Bort Prime. Le habla la almirante Sarah Vance del Comando de Defensa de la Tierra. El almirante Vance dijo, 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 lo que solo puede describirse como intenciones hostiles. Simplemente decidimos aclarar nuestra postura sobre los invitados no invitados. 8 minutos, añadió alegremente. Almirante, el canciller Vance lo intentó de nuevo. Quizás podríamos concertar una reunión diplomática para discutir esta situación. El Consejo siempre está dispuesto a negociar con las civilizaciones emergentes. ¿Negociar?, preguntó el almirante Vance, adquiriendo un tono más brusco. Canciller, permítame ahorrarnos algo de tiempo. Durante 3000 años, sus diversos imperios han seguido el mismo patrón. Encontramos una especie que parece débil, exigimos sumisión, y cuando se niegan, la conquistamos. Lo han hecho con los Beltari, los Nordak, los Sith y docenas de otros. Vex 9 sintió un vuelco en el estómago. Los humanos sabían de las especies conquistadas. Todas. Sin embargo, continuó el almirante Vance, hemos tenido la ventaja de estudiar sus métodos. Hemos aprendido de los errores de quienes nos precedieron. Y nos hemos preparado en consecuencia. 6 minutos. El comandante Gil Nex de la Federación de Comercio intervino con voz ligeramente temblorosa. Almirante, seguramente comprende que destruir nuestras naves solo traerá flotas más grandes. La galaxia no tolerará amenazas al orden establecido. Comandante Yulnex, respondió el almirante Vance, tiene toda la razón. Eso es exactamente lo que sucederá. Vendrán flotas más grandes, más naves, mejores armas, probablemente algunos discursos impresionantes sobre el deber, el honor y el orden natural de las cosas. Y cuando lleguen, continuó, con un tono de voz que hizo que la temperatura del puente pareciera bajar varios grados. También estaremos listos para ellos. Las mandíbulas del QOX-2 empezaron a chasquear rápidamente. Señor, detecto nuevas señales de energía del sistema humano. Múltiples señales. Vex 9 miró la pantalla táctica y sintió que la poca esperanza que le quedaba moría rápida y silenciosamente. 3 instalaciones más se estaban encendiendo. Una en Marte, otra en el cinturón de asteroides de la Tierra y otra que parecía flotar libremente en el espacio cerca de Júpiter. 4 minutos, anunció el almirante Vance. Y caballeros, quizá quieran tomar nota de nuestras otras instalaciones defensivas que se están poniendo en funcionamiento. No queremos que nadie se sienta excluido de las festividades. ¿Otras instalaciones?, susurró el canciller Bort Prime. De hecho, hemos pasado los últimos 18 meses construyendo una red bastante completa de instalaciones de cañones de riel en todo nuestro sistema. Cada una capaz del mismo rendimiento que presenciaron antes. Piensen en ello como un programa de vigilancia vecinal con proyectiles relativistas. El canal de comunicación quedó en silencio, salvo por el sonido de varios comandantes alienígenas que emitían sonidos de angustia en sus lenguas maternas. 2 minutos, dijo el almirante Vance. Comandante Vex 9, tiene el honor de ser nuestro objetivo principal. ¿Algunas últimas palabras para el registro histórico? Vex 9 se levantó lentamente. Sus 4 patas temblaban. En su larga carrera militar, se había enfrentado a muchas situaciones peligrosas, pero nunca a una en la que su oponente tratara la destrucción inminente como una conversación casual. Almirante Vance, dijo con voz sorprendentemente firme.
¿Puedo hacerle una pregunta antes de que me vaporice a mí y a mi tripulación? Por supuesto. Cortesía profesional. ¿Cómo? ¿Cómo desarrolló su especie esta tecnología tan rápido? Hace 6 meses, tenían dificultades con los viajes interestelares básicos. ¿Cómo se adelantaron miles de años de desarrollo? La risa del almirante Vance tenía un dejo de genuina diversión. Comandante, nos ha estado observando durante meses, estudiando nuestra tecnología, analizando nuestras capacidades. Pero cometió un error crítico. ¿Cuál fue? Asumió que trabajábamos solos. La declaración quedó suspendida en el espacio como una pieza de rompecabezas que de repente completó una imagen terrible. Los Beltari, suspiró Cax-2. Las especies conquistadas. No están extintas. Muy bien, confirmó el almirante Vance. Los Beltari, los Nordak, los Sith y otras 16 especies que creías haber eliminado. Resulta que, cuando pasas siglos conquistando civilizaciones, algunos miembros de esas civilizaciones tienden a sobrevivir. Y algunos de ellos finalmente encuentran el camino a lugares como la Tierra. Vex 9 sintió que el universo se inclinaba lateralmente. Refugiados. Refugiados con conocimientos científicos muy avanzados y una profunda motivación para asegurar que lo que le sucedió a su especie nunca vuelva a ocurrir. Es curioso cómo funciona eso. Un minuto. La voz del canciller Bort Prime interrumpió la revelación con la autoridad desesperada de quien intenta prevenir un desastre. Todas las flotas. Retirada inmediata. Protocolo de emergencia 7 Alfa. La retirada completa a la distancia mínima de seguridad. A través del sistema solar, 3000 naves de guerra comenzaron la retirada más rápida en la historia militar galáctica. Las ordenadas formaciones que habían llegado con tanta confianza se disolvieron en lo que cortésmente podría llamarse un reposicionamiento agresivo y describirse con mayor precisión como pánico. 30 segundos, anunció el almirante Vance. Comandante Vex 9, me temo que su retirada es demasiado pequeña y demasiado tarde. Sin embargo, estoy dispuesto a ofrecerle un trato. ¿Qué clase de trato? Preguntó Vex 9, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Entregue su nave y tripulación. Será tratado de acuerdo con las convenciones galácticas para prisioneros de guerra. Su nave será estudiada, su tripulación será bien atendida, y finalmente, regresará a su imperio con un mensaje. 10 segundos. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Que la era de la conquista fácil ha terminado. 5 segundos. Vex 9 miró alrededor de su puente una última vez. Su tripulación lo miraba con expresiones que lograban combinar esperanza, terror y resignación en igual medida. 4 Me rindo, dijo rápidamente. 3 2 2 1. La instalación lunar disparó de nuevo, pero esta vez el proyectil pasó rozando la eterna Rencor a una distancia exacta de 1 kilómetro. Lo suficientemente cerca como para que los sensores de la nave emitieran advertencias sobre distorsión gravitacional e interferencia electromagnética, pero lo suficientemente lejos como para permanecer intactos. El proyectil continuó su viaje a través del sistema solar e impactó contra un asteroide deshabitado del tamaño aproximado de una luna pequeña. El asteroide no explotó. No se hizo añicos. Simplemente dejó de existir, dejando tras de sí una nube de plasma sobrecalentado en rápida expansión y un espaciotiempo muy perturbado. Bueno, dijo alegremente el almirante Vance, eso era refrescante. Comandante Vex 9, por favor, prepárense para el abordaje. El resto de ustedes, caballeros, tienen aproximadamente 12 horas para despejar nuestro sistema antes de que nos impacientemos. Almirante, interrumpió el canciller Bort Prime. El Consejo Galáctico exige negociaciones inmediatas para resolver esta crisis. Oh, habrá negociaciones, respondió el almirante Vance.
pero no del tipo que esperan. Verán, hemos estado en contacto con las colonias libres, los asentamientos de refugiados y los movimientos de resistencia en sus territorios. Resulta que sus imperios no son tan estables como creían. La pantalla táctica se iluminó repentinamente con nuevos contactos en toda la galaxia. Docenas de sistemas que habían sido marcados como pacificados mostraban señales de movimientos masivos de flotas. No hacia la Tierra, sino hacia los mundos capitales de los diversos imperios. ¿Qué es esto?, preguntó el almirante Krex Prime. Revolución, dijo simplemente el almirante Vance. Hemos proporcionado nuestra nueva tecnología de cañones de riel a todos los movimientos de resistencia y flotas de refugiados de la galaxia. Según nuestros cálculos, sus sistemas locales están siendo atacados por fuerzas equipadas con armas idénticas a las nuestras. Los canales de comunicación estallaron en caos mientras los comandantes intentaban frenéticamente contactar con sus flotas locales, solo para descubrir que sus comunicaciones de largo alcance estaban siendo interferidas por fuentes desconocidas. «Imposible», gritó el canciller Bort Prime. «No pueden haber distribuido una tecnología tan avanzada tan rápido. Canciller, realmente necesitan prestar más atención. Llevamos más de un año hablando con los supervivientes de sus conquistas. ¿Acaso creyeron que se quedarían de brazos cruzados mientras planeaban añadir otra especie a su colección?» Vex 9 se desplomó en su silla de mando, comprendiendo por fin la magnitud de lo sucedido. Los humanos no solo habían construido un arma, sino una revolución. Las lanzaderas de abordaje se aproximan a su nave, comandante, anunció el almirante Vance. Por favor, instruyan a su tripulación para que no ofrezca resistencia. Odiaría que alguien saliera herido durante lo que debería ser un traslado de prisioneros perfectamente rutinario. A través de las ventanas del puente, Vex 9 pudo ver acercarse las elegantes lanzaderas humanas. Se movían con la precisión y seguridad de una especie que acababa de reescribir las reglas de la guerra galáctica en una sola tarde. «Señor», preguntó Cax 2 en voz baja, «¿qué hacemos ahora?» Vex 9 observó cómo 3000 naves de 7 imperios diferentes huían del sistema solar en lo que sin duda sería recordado como la retirada más humillante de la historia galáctica. «Ahora», dijo, «ahora sabemos lo que se siente estar al otro lado de la conquista. Y esperamos que los humanos sean más misericordiosos que nosotros». Mientras los grupos de abordaje humanos atracaban con el eterno rencor, Vex 9 no pudo evitar admirar la elegante simplicidad de lo que los humanos habían logrado. No solo se habían defendido. Habían creado una cascada de liberación que derribaría imperios y liberaría especies esclavizadas por toda la galaxia. Todo con un cañón de riel, algunos científicos refugiados y lo que parecía ser un sentido del humor muy retorcido. «Comandante Vex 9», la voz del almirante Vance llegó a través del sistema de comunicación de la nave por última vez. «Bienvenido al nuevo orden galáctico. Creo que lo encontrará bastante diferente de lo que está acostumbrado». Fuera de las ventanas del puente, las estrellas se veían igual que siempre. Pero Vex 9 sabía que todo había cambiado. La galaxia que existía cuando despertó esta mañana había desaparecido, reemplazada por algo nuevo e incierto. Y en algún lugar a lo lejos, podría jurar que oyó el sonido de 1000 cadenas rompiéndose a la vez. La era de la conquista fácil había terminado. La era de los humanos había comenzado, pero